¿Se dan cuenta? Bueno, a mí que me encanta esto. Y esto es fantástico, en un punto más allá de lo terrible, ¿no? No digo que sea fantástica la anorexia, lo que estoy diciendo es que es fantástica esta cuestión que nos sucede a los sujetos humanos de la diferencia que existe entre la realidad material y la realidad psíquica. Eso es lo que hace que un día nos levantamos y decimos, qué linda que estoy hoy, la rompo. Y al día siguiente, o esa misma tarde, una dice, ¿cómo no me ponen a dormir con un anestésico para que nadie me vea porque soy un cuco? Y uno dice, la puta madre, pero pasaron 8 horas. ¿Tan monstruoso fue el cambio en 8 horas? ¿Qué es lo que hace que un día siento que me llevo el mundo por delante y a la mañana siguiente digo, no me dejen salir a la calle, que nadie me vea? Pero lo que digo es, ¿de qué cuerpo se trata este que es una horribilidad a la mañana y una belleza a la noche? Orgánicamente es el mismo. Tengo el mismo pelo, con la humedad se me hace un frizz así que parezco un león. Es el mismo, no es otro. Entonces digo, el punto es el cuerpo del que se trata, el cuerpo que hoy me duele acá y rengueo, o me duele acá pero no hay un basamento orgánico, hoy estoy hermosa y mañana soy el cuco. Ese cuerpo no es un cuerpo biológico propiamente dicho. No es sin el cuerpo biológico porque habitamos este cuerpo. Es nuestra única forma, porque yo sepa, la única forma que tenemos de existir es habitando en este cuerpo, al menos lo que uno sabe hasta ahora. Absolutamente, pero eso desde ya. Pero lo que lo importante es que extraigamos de esto es el tema de que el cuerpo del que se trata no es el cuerpo biológico puramente hablando, sino que nuestro cuerpo biológico está totalmente atravesado nuevamente por el lenguaje. ¿Sí? Porque esto que decíamos, no tenemos otro modo de pensar que a través de las representaciones. Las representaciones son restos de las percepciones, pero el único modo que tenemos de recuperarlo sería el lenguaje. Estoy horrible, estoy linda, estoy gorda, estoy flaca, el lenguaje. ¿Sí? Entonces, el cuerpo de la histeria, que es el cuerpo de todos nosotros, es un cuerpo atravesado por el lenguaje, es un cuerpo de representaciones. O sea, es la representación del cuerpo. Eso es lo que hace que yo vea una cosa, vos veas otra, vosotras y vosotras. Es la representación que cada uno de nosotros tenemos del cuerpo. Sí. No, nunca hay, no hay, mira, y esto es un tema que nos llevaría, siempre se trata de la representación del cuerpo porque estamos atrapados en el cuerpo. Es cierto que el cuerpo, o en el cuerpo a veces pasan cosas que exceden a las representaciones. ¿Sí? Digo, cuando uno se agarra una infección o cáncer, digo, hay cuestiones que exceden a la representación en un punto en que nos avanzamos mucho. O sea, primero porque ahí llegaríamos a las cuestiones que exceden a la representación, estamos primero armando la representación. Pero sí vamos a ver al final de la materia que hay cosas que el aparato no se agota en la representación. De hecho, está el mundo afecto. Pero en principio, así sea una parálisis, sí, claro. Van a ver el caso de Elizabeth, que es fantástico. Lo van a ver en teóricos, no sé si mencionaron algo de Elizabeth. Es fantástico. Elizabeth tenía un tema en las piernas. Ella no podía dar un paso, ¿sí? Tenía unos dolores terribles que casi la paralizaban. Pero este síntoma, esa pierna que no podía mover, era la pierna donde su padre enfermo, a quien ella cuidaba, se apoyaba cuando ella lo cuidaba. Y por otra parte, cuando Freud le empieza a preguntar acerca del tema del el dolor de piernas, ¿sí? Ella en un momento le dice, no puedo dar un paso. Y uno podría decir, ¿qué me está diciendo con no puedo dar un paso?
Exactamente. Uno podría decir, no puedo dar un paso, no puedo avanzar. Eso es representación, eso es lenguaje. ¿Sí? Entonces, alguien que tiene una parálisis puede ser cuestionado en términos de preguntado acerca de ¿paralizado en qué? ¿En qué está paralizado? ¿A dónde no puede ir? ¿Sí? ¿Cabe o no la pregunta? Cabe la pregunta. Entonces a veces no hay que dar por sentado, sino, ya vamos a ver, digo, esto recién empieza. De esto se va a tratar nuestro trabajo, digamos, ¿no? No, es que todavía no lo dije. Monto de afecto. Monto. Monto como una cantidad, ¿viste? Un monto, ¿qué cantidad va a pagar? El monto en tanto cantidad. Exactamente, el monto de afecto, la suma de excitación, es esto que Freud postula al final de la neuropsicosis de defensa en la hipótesis auxiliares. Esta cantidad que puede aumentar, aumenta la tensión del aparato, discusión, pelea, la mirada de mi abuela, aumenta la tensión. Si aumenta la tensión, como el aparato tiene que mantenerse lo más bajo posible y constante, lo va a vivir como displacentero. Y el aparato, según el principio de placer, tiende a evitar el displacer. ¿Sí? El aparato psíquico tiende a evitar el displacer, en principio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo fulero, pero que me parece que es gráfico. En las calles de Buenos Aires está lleno de gente que duerme en la calle. ¿Sí? Yo el lunes vine a la mañana a reemplazar a una compañera en el seminario de los lunes a la mañana y estaba lloviznando, o sea, era como una humedad, una llovizna, y había una mujer en Jujuy e Independencia en un colchón, medio tapadita, medio dormida, que le estaba cayendo la humedad encima, con una bolsa con sus cosas al lado, algo de comida, ¿sí? Mientras la gente pasaba, ¿no? Yo pasé con el auto también, pasábamos. Muchas veces cuando uno ve cosas así, como también chiquitos de este tamaño, en los semáforos, corriendo entre los autos, pidiendo algo para comer, o muchas veces la gente lo que hace es esto. Mira para otro lado. ¿O no? Digo, muchas veces nosotros mismos miramos para otro lado. ¿Por qué? Uno podría decir, ¿por qué miramos para otro lado frente a determinadas cosas? ¿Cómo? Bien. Acá el compañero dice, ojos que no ven, absolutamente, pero ojos que no ven lo que no quieren ver. ¿Y por qué no lo quieren ver? Porque produce displacer. Porque duele, porque incomoda, porque nos interpela, ¿sí? Hay algo ahí que hace ruido, entonces chau. Y esto vale para montones de cosas. Yo, como les dije, soy mal hablada. Nos hacemos los boludos muchísimas veces frente a montones de cosas. Pero el punto es, che, preguntémonos, ¿por qué nos hacemos los boludos? Freud se lo preguntó. ¿Por qué esta persona se hace la boluda, esta se hace a ver? ¿Por qué? Porque produce displacer. Eso frente a lo cual nos hacemos los boludos. Pensémoslo, no creo que nadie se salve, digo, estamos todos creo metidos en la misma bolsa que en relación a que hay cosas que preferimos no ver. Del orden que fuere, a veces en relación a uno mismo, dejarse estar con ir al dentista o ir al médico, lo que digo, hay millones o sea, los ejemplos serían infinitos. Entonces, a esto se refiere Freud con que el aparato tiende a evitar el displacer. ¿Sí? A que básicamente funcionamos así. Después vamos a ver que es así, pero no tan así. ¿Es así? Sí. ¿Tendemos a evitar el displacer? Sí. Pero no siempre. A veces lo vamos a buscar. ¿Sí? Ya vamos a llegar ahí. Entonces, opera la defensa cuando aumenta la tensión, que el aparato esto lo vive como displacer. Opera el mecanismo, divorcio,
representación va a formar parte de un grupo psíquico segundo, anticipo del inconsciente, monto de afecto en histeria, va a inervar una parte del cuerpo. ¿De qué cuerpo? De este cuerpo de representación, de la representación del cuerpo. Después va a hablar de la neurosis obsesiva y de la psicosis, eso ya lo habrán visto, ¿sí? Entonces, vamos a dar un paso más. Pasa el tiempo en la práctica freudiana, llega el año 1895, al pasar el tiempo lo que sucede es que aumenta la experiencia, ¿sí? En esos años Freud va viendo más pacientes. Acordémonos que el psicoanálisis es la teoría de una praxis, entonces, vía la práctica, el estar viendo pacientes todo el día, Freud trabajaba como una bestia, va repensando la teoría, ¿sí? Y va formalizando cada vez más. Y además va cambiando las preguntas. Uno no se hace siempre las mismas preguntas. Entonces, en un principio la pregunta era acerca de ¿cuál es el mecanismo a través del cual se producen estos síntomas? Y lo respondió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora la pregunta, una vez respondido el mecanismo, dice, bueno, ok, esto es lo que pasa. ¿Por qué? Se produce un pasaje del cómo se produce, la pregunta por el mecanismo, ¿cómo se produce esto? El por qué. Bueno, mi letra es espantosa, no sé si no se entiende alguna palabra, me dicen. La pregunta por el por qué y la pregunta por la causa. Causa es la etiología. Etios en griego es causa. Logos, discurso, ¿sí? La etiología es el discurso, el saber acerca de las causas. Nuestro texto se llama La etiología de la histeria. ¿Sí? En este texto Freud nos va a hablar de cuál es la causa por la cual se producen estos síntomas. En primer lugar, él va a decir que la causa son vivencias de eficacia traumática. ¿Sí? Fíjense que es plural. En neuropsicosis de defensa hablaba de una representación inconciliable. ¿Sí? En neuropsicosis de defensa él decía, frente a una representación inconciliable, puede ser que la persona intente olvidarla, pero lo que se produce en realidad es otra cosa y es que se pone en marcha el mecanismo de defensa, una representación inconciliable. Y él ahora va a decir vivencias, con lo cual no alcanza con una. Lo que tuvo Cecil fueron vivencias, ¿no? La vivencia con el marido, la vivencia, estas representaciones inconciliables eran vivencias que dejaron una marca. ¿Está claro? Esas vivencias quedaron bajo la forma de recuerdos inconscientes. Parece una contradicción decir recuerdo inconsciente o no. Pero si uno se atiene a la definición de recuerdo, ¿qué es un recuerdo? Algo que uno se acuerda o no. ¿Estamos de acuerdo? Un recuerdo es algo que uno se acuerda. Claro, uno dice, tengo un recuerdo. Y si uno dice, ¿cuál es? No me acuerdo. Y me dice, pero me está tomando tonto, ¿qué le pasa?
Si uno dice, che, tengo un recuerdo de cuando era chico, ¿cuál era? No sé. Digo, no suena contradictorio en un punto, digo, ya sabemos, ahora vamos a ver que no, pero en un punto, si uno toma la palabra, sí suena contradictorio decir recuerdo inconsciente, porque si es un recuerdo es algo que uno se acuerda. Pero sin embargo, lo que descubre Freud es que hay recuerdos de los cuales uno no se acuerda, pero no desaparecieron. Simplemente que forman parte de lo que él va a llamar, en principio, grupo psíquico segundo. Son recuerdos que vía una terapéutica se pueden recuperar. ¿Sí? En este texto, además Freud de decir que estos síntomas son causados por vivencias de eficacia traumática, ya vamos a explicar después esto, va a proponer una teoría psicológica, ¿no? Va a decir que esto tiene que ver con una cooperación de recuerdos. Hay recuerdos que cooperan, ¿sí?, como causa de estos síntomas. Y va a proponer una terapéutica que, vía asociativa, va a poder ir rastreando estos recuerdos. No sé si ya hablaron de que Freud abandona el método hipnótico. El método hipnótico es utilizado en muy poco tiempo. Esta vía asociativa es que se van a recuperar estos recuerdos inconscientes. ¿Recuerdos de qué? De estas vivencias. ¿Sí? ¿Está claro? Los recuerdos inconscientes son los recuerdos de estas vivencias. Bien. Estas vivencias que permanecen en el aparato psíquico bajo la forma de las representaciones, ¿por qué no se recuerdan? ¿No? Digo, operó la defensa. A ver qué vas a decir. Bien, porque no las podemos tolerar porque provocan un displacer. Con lo cual, a ver si esto lo vieron y si no, a ver si me siguen. Exactamente, son inconciliables para el yo. Pero entonces, a ver, ya tenemos dos bandos, ¿o no? ¿Tenemos o no tenemos dos bandos? ¿Podemos ubicar que tenemos dos bandos? Están las representaciones, ¿sí? Cecil, esposa de un señor, ama de casa, hija de una familia, vecina de un barrio, todo, y aparece en el conjunto de esas representaciones una representación que es inconciliable. Se pone en marcha la defensa, divorcio, esa representación queda por fuera. Ahí se armó un quilombo, hay un conflicto. ¿Entre quién y quién? Entre la representación inconciliable y el resto de las representaciones que en un principio lo podemos pensar como el yo, como masa de representaciones. ¿Está claro entonces que hay un conflicto? Hay dos partes en cuestión. Hay una parte que le plantea problemas a la otra, sino por qué razón se pone en marcha la defensa. ¿Cuándo se defiende uno? Cuando lo atacan, digo, y para que uno se defienda, hacen falta dos partes. Para que haya un conflicto, hacen falta dos partes. Esto que insisto parece una boludez, pero por algo insisto, no lo es, no es una boludez. Sí, pero hacen falta dos partes. ¿Sí? No hay nadie a quien le quede duda acerca de esto, que cuando hay un conflicto, sí o sí tiene que haber al menos dos partes. Si no, no hay conflicto. En una unidad no hay conflicto. Cuando somos dos ya empiezan los problemas. Y el punto es que lo que Freud descubre es que ya somos dos. Por eso en psicoanálisis no utilizamos la palabra individuo.
La palabra individuo se utiliza en el derecho, se utiliza en la medicina, se utiliza en otros discursos, pero en el discurso psicoanalítico no se utiliza la palabra individuo, porque consideramos desde el discurso psicoanalítico que el sujeto humano no es un individuo. Individuo quiere decir indiviso, sin división. Y lo que Freud descubre de entrada es que estamos divididos. Porque si no, ¿por qué miércoles tenemos recuerdos inconscientes? ¿Cómo puede ser que no recordemos todo? Esa es la prueba de la división. No somos indivisos, chicos. ¿Cómo puede ser que queremos y no queremos la misma cosa muchas veces? ¿Nunca les pasó de querer y no querer la misma cosa? No lo aguanto porque quiero estar con él. Le daría una patada en el culo, pero no lo quiero dejar. Quiero salir, irme de fiesta, ir a romper la noche, pero también me pondría las pantuflas, la mantita hasta acá y veo Netflix. Quiero quedarme, pero me quiero ir. Y no me digan que no hay una persona a la que no le haya pasado esto. O sea, creo que a todos y todas en determinadas situaciones les pasa que quieren y no quieren algo, o no. Eso es estar dividido. Así todos están divididos, más allá de con lo que tenga que ver, ¿sí? Por eso, estamos armando el primer esquema de aparato psíquico, ¿sí? Entonces, es un aparato psíquico que de entrada está sostenido en un conflicto. Hay un conflicto, más allá de cuándo se presentifique o no, evidentemente hay vivencias, hay representaciones que en determinados momentos se tornan insoportables. Y frente a esto, como lo que sucedió ya sucedió y no podemos hacer que no haya sucedido, sucedió. Lo que sí podemos hacer es actuar como si no hubiera sucedido, pero suceder sucedió. Y una marca dejó. ¿Me siguen? Entonces lo que sucedió, la marca la dejó. Podemos no acordarnos, pero pasar pasó. Lo que descubre Freud es que eso que pasó y dejó marca, produce efectos. No es sin consecuencias. Entonces, Cecil no se acuerda de un pepino. Ella está despierta y lo único que dice es me duele acá, me duele acá. No se acuerda de que la abuela, de que el marido. Pero eso que ella no recuerda está produciendo efectos todos los días. ¿Bajo qué forma? Bajo el dolor. Bajo el dolor físico. Ese es un testimonio del conflicto. Es un recordatorio, nada más que ella no se acuerda. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Pero iba a decir entonces que la causa de esto es un conflicto. Este aparato psíquico es un aparato atravesado por conflictos. Es un aparato dividido, digamos. Hay cosas que uno se acuerda y cosas que uno no se acuerda. Entonces está dividido. Si fuera uniforme, nos acordaríamos de todo, Funes. Pero este aparato es un aparato que tiene la condición de la memoria. Nosotros podemos recordar. Si podemos recordar es porque no somos una unidad en la cual somos pura conciencia. Hay cosas que no son conscientes. Lo que ustedes hicieron el 22 de septiembre del año pasado no es algo que sea consciente, ¿o sí? ¿Existió o no existió? Estaban vivos el 27, bien. ¿Se acuerdan de lo que hicieron ese día? Sí. No somos una unidad. No en términos psíquicos. Bien. Estos recuerdos inconscientes... ¿Alguien preguntó algo? Estos recuerdos inconscientes entonces producen efectos. No son inocuos. El efecto que produce, ¿cuál es? Los síntomas. ¿Sí? Ahora, Freud va a decir, para que estos recuerdos produzcan un efecto, porque si no tendríamos que estar todos con 8.000 síntomas todo el tiempo, si todos los recuerdos produjeran efectos. No son todos los recuerdos. ¿Sí? Entonces ahí vamos. La condición para que estos recuerdos provoquen efectos
Son dos. Tienen que haber sucedido en la infancia y tienen que ser de índole sexual. Esto es algo que aparece de entrada en el psicoanálisis. La cuestión del infantilismo y la sexualidad. Hago la aclaración de que hasta el año 1905, cuando Freud hable de sexualidad, va a hablar de la sexualidad entendida en los términos del sentido común. ¿Sí? Va a hablar de la sexualidad entendida como aquello que irrumpe en el sujeto humano en la pubertad. ¿Sí? En aquella época mucho más, pero ahora todavía sigue habiendo gente que no considera que los niños tengan sexualidad. O sea, ¿sí? La cuestión de la sexualidad para mucha gente aparece en el sujeto humano a partir del desarrollo puberal. ¿Sí? Cuando las mujeres empezamos a menstruar y empiezan a florecer los caracteres secundarios, nos empieza a cambiar el cuerpo y los varones empiezan a eyacular. Y les empiezan a aparecer los caracteres secundarios, se agrava la voz, empieza a cambiar el físico, crece el vello púbico, crece el vello en todo el cuerpo, ¿sí? Hay gente que vincula la sexualidad con esto, no está mal, es una parte de, claro que sí, esto tiene que ver con la sexualidad. Freud en esta época piensa la sexualidad de este modo, como aquello que surge en la pubertad. De hecho, no solo en la literatura, sino en el pensamiento clásico tradicional, históricamente se pensó a los niños como pobres inocentes, los santos inocentes. ¿Inocentes en relación a qué? Si alguien, esta cuestión de los niños no tienen maldad, ¿no? Los niños no tienen maldad, no saben nada acerca de la sexualidad, pero sin embargo, quien tiene hijos o trabaje con niños, ¿hay alguien que trabaje con niños, que tenga hijos o que trabaje con niños? ¿Sí? A ver cuántas personas tienen vínculo con niños. Bien, quienes tienen vínculos con niños, yo digo, son santos inocentes, no tienen maldad, ni saben nada acerca de la sexualidad. ¿Qué opinan? Yo, a ver, anécdota. Cuando una de mis hijas tenía 2 años y pico, casi 3, se llevan muy poco tiempo. La otra era todavía bebé, iba en cochecito, tendría 1 año la otra, ¿sí? Entonces iba una en el cochecito semi bebé y la otra agarradita del cochecito, porque como se llevan muy poco, son bastante cercanas, se llevan 22 meses, entonces eran las 2 chiquitas. La más chiquita iba sentadita en una cara de ángel, una santa inocente. Y la otra, estábamos en el súper y empieza, basta Lola, una se llama Sol, la otra Lola, basta Lola, y yo le decía, Sol, ¿qué es lo que te pasa? Me está molestando, me está pinchando, no sé qué, digo, Sol, basta, yo tan celosa de la hermana, ¿no? Digo, termina, la otra iba así sentadita como un ángel. Y Sol, basta, yo la reté, le digo, terminala Sol con tu hermana, vení para acá, y me la puse del otro lado, le agarré la mano, y la veo a Lola, la chiquita, hace así. Miro, era un escarbadientes partido por la mitad con el que había estado pinchando a la hermana durante todas las compras. Esa es la santa inocente. ¿Sí? Digo, quien tenga hijos, trabaje con niños, sabe que los chicos le tiran de la cola al perro, muerden la oreja al gato, si pueden al hermanito le ponen una almohada y, sí, con fuerza, se tiran del pelo, se sacan la silla, uno se va a sentar y te sacó la silla, se ponen el pie para que el otro se caiga. Esa es la inocencia de los niños. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Pero lo que quería decir con esto es que en el propio cuerpo, algo de lo que hoy llamaríamos abuso. ¿Sí?
Alguien a quien ya van a ver el caso Emma en Prácticos, ¿no? Le tocaron los genitales, bueno, las mujeres en ese sentido hemos padecido, y cómo, ¿no? Y seguimos padeciendo. Le tocaron la cola, sí, algún tipo de contacto, algo en el propio cuerpo, o haber visto, ¿no? Recordémonos las percepciones, visto, oído o vivido en el propio cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿está hasta acá que tiene que haber habido sí o sí una vivencia infantil de índole sexual? Bien. Pero dice que tiene que haber más de una. Con una no alcanza. Tiene que haber al menos dos. Una sí o sí tiene que haber sucedido en la infancia y tiene que haber sido de índole sexual. Y la otra tiene que haber sido después de la pubertad. ¿Sí? Una escena tiene que haber sido antes de la pubertad y la otra tiene que haber sido después de la pubertad. Freud dice, la segunda escena, la de la pubertad, va a resignificar a la primera. ¿Me siguen? Le va a dar otro sentido a la primera. Es la que le va a aportar el sentido sexual. ¿Por qué? Porque Freud todavía piensa que los niños no son sujetos sexuales. Entonces, que un niño, así sea tocado, mirado o vea, no le va a dar significación sexual a eso. ¿Se entiende? Sino que recién pasada la pubertad, cuando suceda otro episodio que entre en un nexo, ahí está, que entre en un nexo con el primero, se le va a aportar significación sexual. Freud va a llamar a estas vivencias sexuales traumáticas. Pero lo traumático no va a estar en la vivencia misma, sino en la significación que aparece después. No es sencillo de entender esto por ahí. No sé si les habrá pasado. ¿Cómo? No, para esto... La significación sexual se la dan después, ¿sí? Para terminar de entender este texto hace falta el manuscrito K también, ¿sí? El punto es que la cuestión importante en todo esto es cómo tenemos la posibilidad de que algo en un momento, en el momento en que sucede, no tenga sentido o no nos provoque displacer y que al recordarlo nos provoque mayor displacer que al haberlo vivido. ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando hablamos del psicoanálisis, yo les dije que el psicoanálisis no trata exactamente acerca del pasado, sino del pasando? Yo tengo una paciente cuya madre está en una depresión muy grave, ¿sí? Está en un cuadro depresivo muy grave, es realmente preocupante. Y cuando ella habla de por qué está tan deprimida, dice que es la madre de mi paciente, ¿eh? Cuando la madre, esto me lo cuenta mi paciente, que su madre, cuando habla de su propia depresión, dice, ¿cómo no voy a estar así de deprimida si se murió mi mamá? Ok, entonces yo le pregunto a mi paciente, le digo, ¿cuánto hace que murió su mamá? 19 años. Ok. Uno podría pensar que pasados 19 años
ya uno se lleva un poco mejor con la muerte de un ser querido, o no, si no estaríamos todos los humanos medicados con antidepresivos. ¿Sí? Porque quien más, quien menos, a todos se nos mueren los seres queridos, ¿sí? Y no están todos medicados en un psiquiátrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para esta señora, la muerte de su madre no es algo del pasado, está produciendo efectos hoy. Es un suceso que pasó, pero cuando pasó ella no estaba deprimida. Y los años siguientes no estaba deprimida. Sin embargo, en los últimos 5 años está deprimida y muy deprimida. Con lo cual, ese recuerdo tiene la capacidad de producir mayor displacer siendo recuerdo que cuando fue vivencia. ¿Me siguieron? Muchas veces pasa que hay cosas que nos suceden y en el momento las pasamos. Yo personalmente detesto ir al dentista, ¿sí? Las intervenciones, digamos, de los dentistas, horrible, no me gusta. Entonces, digo, uno muchas veces las pasa. Pero por ahí después si lo piensa, por ahí cuando me pinchó y yo sentí como un ruidito y después el líquido de la anestesia y después sentí un ruido y uno empieza a sentirse peor que en el momento en que lo vivió. No sé si les ha pasado, pero si lo piensan, por ahí les ha pasado alguna vez, que les pasó algo, lo pasaron y que después cuando se lo acuerdan les da más impresión que cuando lo vivieron. O se ponen más tristes, ¿sí? O hay situaciones, por ahí uno discute con alguien. Si tengo tiempo les iba a contar el caso de una paciente que se puso de novia con un pibe. El pibe tenía 3 hermanas que eran bastante complicadas, una sobre todo era bastante brujilda y ella estudiaba psicología, esta piba. Y la invitan a pasar Navidad con la familia del novio. Entonces ella va, era la primera vez que iba a pasar las fiestas, va, lleva cosas ricas, no sé qué, trata de congraciarse con la familia. Sabía que las hermanas eran un poco complicadas, pero ella va con la mejor onda. Entonces cuando llega y se sientan todos en la mesa familiar, una de las hermanas, más brava, le dice: ay, vos sabés que el otro día me acordé de vos. Ay, le dice mi paciente, qué bueno, qué... Dice, sí, estaba viendo un programa, un documental que era acerca de prostitutas, drogadictos, y ella dice, en el momento se quedó. Ah, claro, por ahí porque estudio psicología, entonces, en el momento pasó, le produjo algo, ¿no? Pero primero lo tomó como, bueno, por ahí porque estudia psicología, por ahí cuestiones. Y cuando entra a la sesión, empieza a angustiarse y dice, es una conchuda. Es una conchuda. Perdón, pasó algo en el medio. Ella esa Navidad se olvida, había llevado como una camisa larga, se la olvida. Le dice al novio a los 2 días, che, me pidió la camisa en tu casa, y el novio la encuentra en el cuarto de la hermana, cortada con una tijera por acá. ¿Sí? Digo, esto sumó a la resignificación de la escena en Navidad. ¿Se entiende? En el momento en que ella vive esta escena en Navidad, siente una cosita, pero la noche continuó y la pasó muy bien. Pero cuando ella recuerda esto y se agregó otra situación, le despierta un displacer mayor que en el momento en que lo vivió. Estos recuerdos que tienen la capacidad de despertar mayor displacer, siendo recuerdos que habiendo sido vivencias, son los recuerdos capaces de producir síntomas. ¿Sí? Tienen eficacia traumática. No son cualquier recuerdo. Y muchas veces no tiene tanto que ver con el contenido, sino con la combinatoria, el efecto que produce. Fíjense en lo siguiente, miren lo que pasa. Digo que tiene que ver con el lenguaje mismo. Freud dice, hace falta al menos 2 vivencias que perduren como recuerdo inconsciente.
Y lo que dice Freud es, se produce una resignificación. Una posibilita la resignificación de la otra, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Hay nexos lógicos, hay un efecto retroactivo que hace que... Esta cuestión del efecto retroactivo, yo que soy muy cinéfila, es espectacular verla en películas, ¿no? Hay películas que transcurren, una de ellas es Los sospechosos de siempre, que es un peliculón para los que les gustan las películas de suspenso, donde uno ve la película, y en los últimos 3 segundos, cambia totalmente la hora y media de película que uno vio. O sea, los últimos 3 segundos resignifican toda la historia. Es espectacular esa película. Hay una serie, Sharp Objects, objetos punzantes, que también resignifican toda la historia, lo que sucede después de los créditos, porque termina después de los créditos. Y es un recurso que muchas veces se utiliza en literatura, en cine, que los últimos 3 segundos o 5 minutos resignifiquen o le den otro sentido a toda la historia. Esto es resignificar, dar otro sentido. Arranquemos con esto que es como plastilina 1, o sea, lo más básico. Dijimos que las representaciones son marcas, huellas que dejan las percepciones. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Voy muy rápido. Si yo pongo esto acá, ¿es una marca o no? Es una marca que quedó sobre una superficie. ¿Qué es? Un violín, una soga de saltar, el cable del micrófono, ¿sí? Una onda en el mar, y así podríamos seguir. ¿Es una marca? ¿Tiene sentido en sí misma? No tiene sentido en sí misma. Ahora, si yo hago esto, ¿qué pasó? Hay algo ahí, que no es solo, o sea, yo acá puse otra marca, que alguien podría decir una I, alguien podría decir, es un palito con un chino que no conozca nuestro alfabeto, de ningún modo diría ni que esto es una S ni que esto es una I. Del mismo modo que si a nosotros nos hacen los grafismos chinos, decimos es una casita, cualquier cosa. Bien, pero en nuestro sistema de marcas, esta por sí sola no dice nada. Esta por sí sola, pero juntas, esta segunda marca le da un nuevo sentido a esta, porque ahora puedo decir, sí, era una S. Y no solo eso, sino que aparece no solo una palabra, sino un sentido. ¿Esto qué es? ¿Una afirmación o no? Acá hay una afirmación. Con estas dos marcas, esta segunda resignificando a la primera como letra, aparece un efecto de sentido. Afirmé. Pero podría haber otra marca. ¿Y ahora qué pasó con la afirmación? ¿Qué es esto? Cambia absolutamente el sentido. No es lo mismo decir sí a decir sí. Es otra cosa. Y si voy agregando marcas, puede ir cambiando el sentido o no. Entonces, las marcas no tienen valor solo en sí mismas, sino que tienen valor, o el valor lo adquieren en la combinatoria con las otras marcas, como el sistema de escritura. Las marcas solas no tienen sentido. El sentido lo da la combinatoria. La música. Las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, en sí mismas, si marcas, do. ¿Cuándo adquiere sentido? ¿Cuándo el do se reconoce como do? En la combinatoria con las otras notas. Si solo existiera el do, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces lo que Freud va a descubrir es que estas vivencias en sí mismas, solas, no tienen efecto traumático. Hacen falta al menos dos para que aparezca un efecto de sentido, para que se produzca un efecto de sentido. Él, en este momento, esa diferencia entre una vivencia y la otra la ubica en la pubertad. Por eso él dice, la segunda vivencia va a resignificar a la primera, aportándole el sentido sexual. Lo van a ver con el caso Emma. Lo van a ver con el caso Emma. Emma es una paciente de Freud que llega al consultorio diciéndole no puedo entrar sola a una tienda. O sea, va con un síntoma fóbico en realidad, que no podía entrar a un negocio. Freud le pide asociaciones, que le pregunte qué se le ocurre en relación a esto, y ella va a traer primero una escena
de cuando ella tenía 12 años, que es que ella entró a una pastelería y el pastelero se rió. Y ella pensó que el pastelero se reía de sus vestidos. Freud dice, se le ocurre alguna otra cosa, sigue insistiendo, y Emma se acuerda de otra escena, de cuando tenía 8. O sea, la escena de los 12 es la que aparece primero en el relato, pero fue la segunda en el tiempo. Cuando Freud sigue preguntando, la segunda en el relato es anterior en el tiempo. Sucedió cuando ella tenía 8 y ella entró a una tienda y uno de los empleados le pellizcó los genitales a través del vestido. Lo que ella dice es que ella en ese momento no le dio un sentido sexual a esa escena. De hecho, ella no tuvo un síntoma y ella siguió yendo a los negocios. Pero en la escena 2 en el tiempo, pero la primera en el relato, que es la de los 12, ella cuenta que cuando el pastelero se ríe, ella pensó que era de su vestido. El vestido conectaba con la escena anterior. ¿Sí? Ya lo van a ver bien en prácticos, ¿eh? Pero lo que quiero era poner de ejemplo esta cuestión de cómo podría ser una vivencia de la infancia y una de la adolescencia o de la pubertad, en la cual la segunda en el tiempo resignifica a la primera. ¿Sí? Ya lo van a ver porque tiene otros vericuetos el asunto, es muy interesante. Pero bueno, por hoy dejamos acá. Seguimos la clase que viene con etiología de la histeria, ¿sí? Lo terminamos la clase que viene.